Hola, bienvenidos una vez más. Este es el canal de Carpincho Ilustrado. Y a continuación hablaremos de una famosa película llamada La Naranja Mecánica. Cuando se hablan de películas de culto, se usa un término muy ambiguo, que si bien han ganado a veces el elogio de la crítica, a veces no, a veces tampoco han logrado recaudar en taquilla. Sin embargo, es el público que ha decidido conformarlas en lo que se llaman películas de culto. Y son esas películas que a veces volvemos a revisitar, digamos, una y otra vez porque nos causan placer, nos causan cierta nostalgia, nos interesan a veces los personajes, los diálogos, los recordamos de pe a pa. Si podemos hablar de series de culto, se pueden decir como Breaking Bad, como Los Simpsons mismo. Pero es el público el que determina si es una película de culto o no, digamos. Esta es una película que te convertirá en un despiadado asesino. Disfrútala. Cuando yo entendí lo que era una película de culto fue la primera vez que vi La Naranja Mecánica. Sin embargo, tenía una forma muy extraña de hablar los personajes. Era la jerga natsa, que es un idioma inventado del escritor de la novela Anthony Burgess. Películas que logran, debido a sus características, reunir en ellas como la originalidad de la estructura, de la historia, o que han hecho un aporte innovador al cine, a la historia del cine. Si yo empiezo a hablar en términos de Jarblokos, Tolchokar, Pititsa o Tebochka, P&M, Bogo, Britba o Naito, estoy hablando de una jerga inventada, digamos, por los personajes adolescentes, digamos. El Natsat se refiere en ruso a adolescente. Y el mismo concepto adolescente encaja dentro de esto. Debido a que uno adolece, uno evoluciona, uno crece, uno madura, digamos. Por eso en la novela de Anthony Burgess, el capítulo 21, que queda excluido de la película de Stanley Kubrick, se refiere a la mayoría de edad, según se dice. Pero bueno, la libertad de crear una propia jerga, digamos, sin utilizar nuevos conceptos para referirnos a cosas triviales, o normales, vamos a decir. Cuando yo digo de Bochka me refiero a una muchacha, o Bogo me refiero a Dios, Dengo me refiero al dinero. Esta libertad de crear la propia jerga, digamos, existe, digamos, como los famosos localismos, digamos, de cada región, de cada del país, digamos. Acá en Carpincholandia decimos gurises para referirnos a lo que en Buenos Aires, los porteños, como dicen, le dicen pibe. En Salta le dicen chango, en México le dicen chavo. Sin embargo, nos referimos todos a muchacho o chico. Chelo Beco serían en la jerga natsa. Y ahora que pasa es una frase que repite el personaje en la novela, en la película queda excluido de esto, así como otras frases y expresiones, algunas que repite el personaje. Happy Polylogies se refiere a pedir disculpas, o boo-hoo-hoo cuando uno se refiere casi como una interjección a alguien que está llorando desconsoladamente. O hacer el 1-2-1-2, in-out en inglés, en referencia al acto sexual, digamos, o al acto de violación en este caso. El señor Kubrick tiene la mayoría de su obra han sido de novelas y adaptaciones a ella. Recordar otra película de Kubrick que es también de culto, que es la primera película que vi, es la de Odisea al Espacio 2001, la vi de chico con mi viejo. Era un poco densa porque yo estaba acostumbrado a películas de ciencia ficción como La Guerra de las Galaxias. Ya había visto otra película de culto como Blade Runner. Es el atardecer en una ciudad perdida en el interior del país de la República Argentina, pero aquí le llamamos la República Ilustrada y Liberada de Carpincholandia.
y está por largarse a llover torrencial un día viernes de otoño, y no hay un lugar interesante en la ciudad para deambular y con poco dengo en los bolsillos para gastar. Con unos drugos amigos decidimos ir al videoclub y alquilar un par de películas para pasar la noche, ya que llovía continuamente. Entramos al videoclub y recorrimos primero los estrenos en cartelera y luego la sección de terror, que era uno de nuestros géneros favoritos, aunque en realidad teníamos ganas de videar algo especial, más que solo historia de monstruos o espíritus o asesinos. Queríamos algo perturbador y realista, o distópico. El beco que atendía el videoclub se nos acerca y nos recomienda una cinta llamada La Naranja Mecánica, y nos muestra la caja de VHS contándonos a grandes rasgos la sinopsis con tanto entusiasmo que en 2 segundos ya estábamos de regreso en casa, con ganas de saber de qué se trataba todo eso, de los drugos y su ultraviolencia y su horror show. Eso sí, nos advirtió que era un film controversial, y nos preguntó si éramos mayores de edad y con quién la íbamos a ver. Le dijimos que sí y que la veríamos nosotros solos. Esto solo alimentó más el interés por mirarla. Noche lluviosa, mates y obvio, unas increíbles tortas fritas caseras, tradición insuperable en nuestro país. Mientras se cocinaban y activábamos los mates, pusimos la primer película, que era un estreno de cartelera. Entretenida y nada más para agregar. Luego fue turno de la segunda y más esperada. Déjenme decirles, oh hermanos míos y mis únicos amigos, que fue toda una experiencia. Un antes y un después de seguro. ¿Qué digo? Hasta la fecha no recuerdo la cantidad de veces en mi vida que la he mirado. No solo por lo interesante que resultaba el mensaje, sino también por los personajes, el lenguaje que usaban, la extraña platis que vestían y el solo hecho de que era una película del mismísimo Stanley Kubrick, el fucking bogo del universo cinematográfico, el que es para mí, como para muchos otros chelovecos, el mejor director de cine de la historia. Cuando fui a devolver las películas, le volví a preguntar al dependiente si tenía otros títulos de películas parecidas a esa, porque habíamos alucinado de sobremanera. Me recomendó otras, pero me dijo con desaliento que películas como esa eran pocas y eran consideradas de culto, y que esta fue censurada en algunos países, y que el mismo bogo Kubrick la había retirado de las salas de cine en Inglaterra, y pidió a los estudios que la sacaran de circulación en 1973, hasta el día de su muerte en 1999, debido a varias amenazas de muerte que recibió él junto a su familia, así como manifestaciones frente a su casa en relación a lo que la opinión pública afirmaba que influía de manera negativa, incitando a la violencia de los espectadores por ataques reales ocurridos en su estreno, y casos como el de un adolescente que asesinó a un vagabundo porque sus amigos le habían hablado de la cinta y de la paliza que Alex y sus drugos le habían ocasionado al vagabundo en el film de Kubrick. Pero a todo esto me preguntaba, ¿qué es eso de películas de culto? ¿Y ahora qué pasa, eh? ¿Qué es una llamada película de culto? En el 2021, La Naranja Mecánica cumplió 50 años de su estreno y se volvió una película de culto. ¿Pero qué la hace ser una película de culto entonces? Si tenemos en cuenta que la estética como rama de la filosofía busca encontrar el valor que posee una obra artística en cuanto a la belleza de su composición dentro de los parámetros convencionales, quiere decir que es agradable a la percepción de nuestros sentidos, que nos produce placer la experiencia de contemplarlo. La obra de Kubrick entra dentro de los parámetros de lo sublime por la composición de fotografía, en la que siempre se destacó en todos sus trabajos, ya que se inició en dicho arte. Las interpretaciones de sus actores, en especial la de su humilde narrador Alexander Delarge, interpretado por Malcolm McDowell, con su voz sardónicamente gangosa, la musicalización y la puesta en escena, que el director realiza exquisitamente, como siempre, debido a su perfeccionismo en su modus operandi. Pero las disonancias comienzan con la musicalización del film. Música clásica en su mayoría, así como en la novela, el personaje de Alex tiene una personal conexión con esta expresión artística debido a la libertad que lo impulsa en la intimidad de su ser a concebir
todos los actos violentos y perversos en su mente, dejándolo en un estado de éxtasis psicopático, inspirando el deseo de llevarlos a cabo cada vez que sea posible. Y como poéticamente nos narra con su voz en off, esta será una cuestión importante a tener en cuenta para entender la psicología de este icónico personaje que hasta hoy en día se ha convertido en una figura destacada de la cultura pop. Pero, ¿por qué digo entonces que la música funciona en disonancia con las escenas de ultraviolencia? Bueno, esto quizás se deba a que explota y potencia el sadismo con la que se muestran las escenas, dejándonos expuestos al doble mensaje de la historia, sumado al simbolismo de las imágenes que Kubrick nos arroja en pantalla. Alex se siente con la libertad absoluta a través de la música en su mente, llegando a ser tan violento y perverso como puede llegar a ser un individuo. Claro que, al final, resulta contraproducente, una vez que ingenuamente acepta el tratamiento Ludovico sin saber en qué consiste en realidad, solo con la intención de salir de la vieja estaja. Los impulsos que siente al oír música, en especial el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, son bloqueados en él por dicho tratamiento. Por eso el espectador, al oír la música, siente un placer estético, aunque violentado y contrastando con la armonía y belleza de las obras clásicas, obteniendo ese doble mensaje disonante y oscuro, la de la libertad de poder hacer tanto el bien como el de montar un verdadero horror show. Claro que los drugos no asumen ninguna de las responsabilidades de sus actos delictivos y brutales, a excepción de Alex, que cae preso porque es traicionado por sus drugos, o Georgie, que al tiempo muere asesinado en una pelea con otra pandilla mientras él se encuentra encerrado con los otros prestúpnicos en la vieja estaja. Sin embargo, en una película de culto, puede contener belleza y producir emociones o sensaciones tanto negativos como positivos. En cuestiones de estética nadie tiene la última palabra, ya que, como suele decirse, sobre gustos no hay nada escrito. Y nos da a entender que sobre dicho término se halla un amplio margen a debatir. Pero, ¿qué hace que se vuelva una película de culto? En breves palabras, es el público que encuentra esa belleza no solo en lo estético, sino en la trama de su historia. Y un elemento que parece común a la mayoría de las películas de culto, que es lo controversial de las ideas que manifiestan, que generalmente trascienden su tiempo y se vuelven atemporales. Elemento que es recurrente y se destaca en la mayoría de las películas llamadas de culto. Por eso, muchas películas clásicas se han vuelto de culto a pesar de los años, porque uno puede volver a ellas más de una vez y aún seguir experimentando ese placer estético al verlas. Por esa razón, a poco más de 50 años del estreno de La Naranja Mecánica, se siguen hablando de ella. Se sigue analizando su temática y sobre todo de su polémica a nivel social, moral e ideológica. En particular, su violencia, o mejor dicho, su ultraviolencia. ¿Y ahora qué pasa, Bueno, con el tiempo encontré la novela en un viejo altillo en la casona donde vivía. Una gran biblioteca que era de mi P&M, una de las primeras ediciones del libro del escritor inglés Anthony Burgess, autor de la novela, y que contenía un glosario con un léxico llamado Natsat, o adolescente. Es el lenguaje que utilizan los personajes y resulta una mezcla del inglés, el eslavo y el ruso. Lo más perturbador de la historia es que una de las escenas más choqueantes y lamentables es donde el escritor y su esposa son asaltados por Alex, el protagonista, y sus drugos. Dicha escena, basada en un hecho verídico que experimentó la mujer mientras el escritor Anthony Burgess estaba de viaje, donde fue tolchocada y abusada, y que lo inspiró a escribirla. Seguramente es como suelen decir los viejos fantasmas de un escritor, y la mejor forma de exorcizarlos es ficcionarlos sobre el papel. Un verdadero horror show. Aún así, contiene una carga de ultraviolencia psicológica devastadora. Stanley Kubrick no muestra explícitamente las escenas más fuertes y perturbadoras, sino que las insinúa al espectador, dejando que su imaginación complete así su conclusión perversa. De alguna manera, dicho efecto obtiene un mejor y más provocador resultado. Esa famosa escena donde irrumpen los drugos en el hogar
y abusan del escritor y su mujer, el mismo que es todo chocado y forzado a ver cómo la ultrajan. Alex canta despreocupada y cínicamente la canción de Gene Kelly, Singing in the Rain, de la película homónima, elemento que no incluye la novela, sino que es improvisado por el actor Malcolm McDowell. Sin embargo, ya se han analizado las diferencias entre la novela y la película en más de un video en las redes sociales, así como el detrás de escena del rodaje de la película, así como solo veremos las diferencias relevantes a destacar, ya que el video se haría insoportablemente largo, dado la cantidad de explicaciones, análisis e interpretaciones que pueden llegar a hacerse y que se han hecho. Bien, ¿y ahora qué pasa, Se sabe el descontento entre Burgess y la cinta de Stanley Kubrick, del capítulo final que no incluyó y que daba una perspectiva diferente y más esperanzadora del personaje protagonista y su humilde narrador, Alex, ya un poco más maduro y reflexivo. En la cinta el personaje de Alex vuelve a gozar de sus impulsos perversos, y esta vez con el apoyo de los políticos corruptos, que lavándose las manos como sucedió con Pilatos en tiempos de Jesús, tratando de adular y convencer de que la culpa no es de estos, sino del escritor que lo empujó al suicidio. Alex resulta una suerte de chivo expiatorio, como una especie de Cristo postmoderno, volviendo a resucitar en una nueva vida. Luego del tratamiento ludovico, Alex acaba finalmente por ser un cordero de Dios, de ser lo que se dice políticamente correcto, aunque de la manera más horrenda, ya que no puede actuar, ya que perdió su libre albedrío, o en dicho caso, el ser una naranja manipulable de manera mecánica. Su vida queda a merced de las instituciones que en cierta forma lo utilizaron en su beneficio para silenciar las voces que cuestionaban la actividad de un gobierno cínico y fascista. El escritor, como portavoz de la incorrección política y cuestionador del Estado absolutista, resulta mostrar el oscuro rostro del poder controlador, disciplinario y utilitarista en el sentido panóptico de la expresión. Termina siendo doblemente víctima, tanto de Alex y sus drugos, y finalmente del Estado disciplinario. ¿Qué sería esto de panóptico? El panóptico es una estructura arquitectónica cuyo diseño sirve para control de los reclusos que se encuentran dentro de ella. En el centro se halla una torre de vigilancia en donde se puede ver todo, pero nadie puede ver quién está dentro de la torre. No hay puntos ciegos donde puedan ocultarse. Sería entonces así que uno continuamente es vigilado de manera absoluta. La creación de dicho diseño se atribuye a Jeremy Bentham, filósofo británico, padre del llamado utilitarismo moderno, cuya máxima moral es el mayor bien para la mayor cantidad de personas. El objetivo de las sociedades modernas es la búsqueda de la felicidad, y esta debe guiar a todos los demás. Este concepto es tomado por Michel Foucault y lo extendería a otras áreas, ya que el fin de las sociedades actuales sería un estado disciplinario de las conductas humanas a través de las vigilancias constantes. Dichas conductas buscan una generalización de los comportamientos de normalización, castigando al que desobedece y premiando al que obedece. Un gobierno al cual no le importa la búsqueda real de los problemas, sino que toma atajos deshumanizadores para mantenerse en la cima de la estructura social. Los símbolos utilizados por Kubrick en su película recuerdan tanto al ojo que todo lo ve en la indumentaria de Alex como en la violencia que ejerce para con sus drugos insubordinados que cuestionan su autoridad, los cuales terminan por traicionarlo. El escritor, dos veces víctima del Leviatán al que se enfrenta, termina siendo posicionado como el enemigo y criminal de la pobre víctima del tratamiento ludovico, solución propagandística del modelo de gobierno que condena al intelectual, siempre mal visto por los filofascistas y totalitarios, que no desean individuos pensantes, sino que buscan individuos mecanizados. Hoy en día es necesario que planteemos momentos y lugares abiertos a la reflexión, ya que sabemos muy bien que con las nuevas tecnologías se ejerce un control panóptico invisible a través de los nuevos dispositivos. Sabemos que los dueños de las aplicaciones y redes sociales nos espían, así como las agencias privadas como el FBI, la CIA y la NSA.
Almacenan todos nuestros datos, nuestros gustos y comentarios a cada hora del día, en cualquier parte del mundo. Sabemos cómo pueden influenciarnos y coaccionarnos y vendernos cualquier charada con tal de que alcancemos una supuesta y deseada felicidad bajo dichas dictaduras tecnológicas. Mismas que pregonaba el escritor de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley, en 1958. ¿Y ahora qué pasa, Bueno, a modo de conclusión voy a cerrar con unas recomendaciones para ver y leer, ya que hay adaptaciones cinematográficas de las mismas. La obra, obviamente, de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, la de 21 capítulos, que se ha dicho que el capítulo número 21 hace referencia a la mayoría de edad de Alex, en donde ya le parece ridícula una vida de violencia sin sentido. Mi edición es la de 20 capítulos con ese final donde Alex vuelve a ser el mismo drugo violento, que al final no sufre ningún cambio sin haber sacado provecho de semejante experiencia, tal cual como en la película de Stanley Kubrick, que obviaba el capítulo 21. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley es otra distopía que merece la pena ser leída más de una vez. Sin embargo, la adaptación para el cine de dicha obra termina por ser un tanto decepcionante. Cuenta con la participación del mismísimo Leonard Nimoy, conocido mundialmente por su personaje de Star Trek, el señor Spock. George Orwell y sus dos obras más famosas, La Rebelión en la Granja, que es una sátira del período stalinista, y 1984, otra de las más famosas distopías donde también el personaje principal, Winston Smith, se atreve a desafiar junto a Julia, su amante, al Big Brother, el Gran Hermano, mejor conocido acá como Gran Hermano, y recibe un tratamiento similar al tratamiento Ludovico, pero mucho más agresivo, de la mano del mismísimo George Lucas. Es su primer film, llamado THX 1138. Es una distopía futurista donde la sociedad es condicionada con el uso de drogas y constantemente observada, como en 1984 con cámaras hasta en el baño, y sus habitantes no poseen números sino nombres y códigos de barras para ser identificados. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos en el siguiente video. Espero les guste. Si hay algo que me faltó, si hay algo que se puede volver a analizar, lo dejan en comentarios. Ya saben, suscribirse, activar la campanita y regalar un me gusta, no vendría mal, para poder seguir con la motivación necesaria para seguir sumando videos y temática, ya sea música, cine o figuras de la cultura popular. Esto ha sido el Carpincho Ilustrado. Hasta luego. Hasta el siguiente video.